hablando acerca de que en primer lugar todo es del Señor, que no hay nada que nosotros tengamos que podamos decir que es nuestro, todo es del Señor. En segundo lugar, hablamos ese día, esa tarde, que la ofrenda es algo espiritual y no material. Y más entendiendo, hermanos, que el contexto que la Biblia usa, tanto en el en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, la ofrenda era aquella víctima que se le llevaba a Dios al templo y que se sacrificaba. Eso era la ofrenda. Y que en esos tiempos no necesariamente se hablaba de dinero, que en muy pocos pasajes se menciona que la gente llevó plata, llevó oro, pero también llevaban otras cosas en especias como madera, y pudimos ver el caso de la construcción del templo cuando Salomón fue el que pudo llevar a cabo esa obra, y que ellos dijeron al final: todo esto es del Señor. Entonces esa primera vez que hablamos nos dimos cuenta de que la ofrenda es algo espiritual y no material. También ese día hablamos de que la ofrenda es para el Señor y no para los hombres. Que tristemente mucha gente en la calle, lejos del ámbito cristiano, piensan que las ofrendas son rebusca de alguien. Pero realmente la Biblia nos enseña que no es así. Y que nosotros, para evitar pues que las personas sigan pensando eso, hay que enseñarles, y precisamente enseñándoles, haciendo bien la práctica, o sea, practicando bien eso. En cuarto lugar, nosotros hablamos de que no debemos ofrendar para que Dios nos dé, sino que la ofrenda es en agradecimiento porque Dios ha dado. Últimamente, y eso nuevamente lo vamos a estar tocando en una u otra manera, pero últimamente la ofrenda nos las han planteado aquellos falsos maestros, y tengo que decirlo así porque buenos maestros no son. Falsos maestros de que dicen de que si quieres que Dios te bendiga, ofrenda. Cuando jamás en la Biblia esa es la motivación que se da para cuando hay solicitud de una ofrenda. Nosotros pudimos ver el caso de los hermanos de la iglesia de Macedonia, que ellos eran pobres, y sin embargo cuando se dio la circunstancia en Jerusalén, ellos dieron más allá de su fuerza para que Dios los bendijera. No, ellos se sentían bendecidos. De hecho, en el capítulo 1 de Efesios, vimos el hecho de que la Biblia dice de que Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Por lo tanto, ofrendar para ser bendecidos no es lo que la Biblia enseña. Nosotros ofrendamos posiblemente por agradecimiento a Dios, pero no es para que Dios nos dé un favor o para que nos haga un bien, sino en respuesta por todo el bien que hemos recibido de Él. Y en quinto lugar, ese día hablamos de que ofrendar es un privilegio. ¿Cómo debemos sentirnos nosotros a la hora de poder colaborar con los recursos que Dios nos ha dado para la extensión del reino de Dios? Como gente privilegiada, como gente que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que parte de las obras de nosotros sea colaborar con la obra de Dios. Colaborar con la obra de Dios. Bien, en esta tarde, ya casi noche, vamos a hablar de los últimos 10 principios. Por eso está ahí en el tablero 10 principios prácticos sobre la ofrenda, parte 2. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo desde el principio 6 hasta el número 10. Entonces, como dice lo que tenemos escrito ahí en el tablero, dice que ofrendar es una responsabilidad. Y yo quisiera que alguno de ustedes, hermanos, estuviera buscándome Levítico capítulo 1, versículos 3 y versículo 10, y nos los pudiera pues leer y leerlo en voz alta, pues para nosotros acá. 1:10.
Ajá. 1, 3 y 10. Versículo 3 y versículo 10. A ver, ¿qué dice? Levítico es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 3, versículo 1. No, capítulo 1, versículo 3 y versículo 10. Aquí dice, Levítico. Levítico, capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin efecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué será? Versículo 10 también. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto, lo ofrecerán. Bien, en este capítulo 1 de Levítico nosotros vamos a ver una serie de instrucciones que da Dios a través de Moisés con respecto a cómo deben ser los holocaustos. Y nosotros qué debemos entender como holocausto. Holocausto era la ofrenda sacrificada. ¿Por qué? Porque la persona llevaba el ternero o llevaba la oveja, la sacrificaban, la sangre era derramada, pero el cuerpo del animal era quemado. Entonces a eso es que se le llama holocausto. En la Biblia también se le llama a eso, y hay otra palabra en nuestro idioma que es inmolar. Cuando usted, por ejemplo, ve en la Biblia de que Cristo es nuestro cordero inmolado, se refiere a que espiritualmente Él sufrió esa parte del sacrificio que era quemar el cuerpo de la víctima. Cristo fue la víctima que nosotros necesitamos para poder aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Pero entonces el libro de los Hebreos dice que Él fue nuestro cordero inmolado. Pero en el versículo 2, se dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Cuáles eran las ofrendas a las cuales se hacía un holocausto o se prendía un fuego en el cual sus cuerpos se quemaba? Bueno, la Biblia aquí está diciendo que eran los del ganado vacuno o del ganado ovejuno. O sea, eran hijos de vaca y toro e hijos de oveja. Ahora, lo que estos dos versículos nos están diciendo es, uno dice que si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. El otro dice, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Entonces, ¿en dónde nosotros vemos esto de la responsabilidad a la hora de dar una ofrenda? Bueno, en el caso que nos está mostrando la lectura de la Biblia que tenemos, la responsabilidad de la persona que llevaba la víctima era ofrecerla sin defecto. Y nosotros vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que esto se fue pervirtiendo a lo largo del tiempo. Tanto así, hermanos, que en uno de los libros del Antiguo Testamento posteriores al exilio, que es de los profetas menores, que es el libro de Amós, vamos a darnos cuenta que una de las recriminaciones que Amós le hace al pueblo que regresaba era porque llevaban animales tuertos, animales cojos y con cualquier tipo de defecto. El peor del rebaño. Entonces Amós le decía a ellos, ¿ustedes creen que Dios es poca cosa para que ustedes le traigan lo peor del rebaño? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermano, a la hora de ofrecer algo a Dios? Ofrecerle lo mejor. Si es nuestro dinero, bueno, que sea lo mejor. No es que le vamos a dar toda la quincena o todo el salario, no, sino que la actitud nuestra sea de dar lo mejor.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que, bueno, meten la mano y lo que agarre los dedos, eso es. Puede ser que en ese momento sea una buena cantidad, pero también puede ser que sea poca. Hay veces yo me he metido la mano en el bolsillo y no encuentro nada. Bueno, lo que la Biblia nos dice y el principio que estamos nosotros apuntando, que es de la responsabilidad, es que nuestra ofrenda a Dios sea sin mancha, sin arruga, que sea sin defecto. Así como los antiguos hebreos hacían cuando a la puerta del tabernáculo ellos se paraban y le señalaban al sumo sacerdote: aquí está mi ofrenda. Él salía, revisaba el animal, veía que no tenía defecto, entonces lo sacrificaba. Y miren que en ese tiempo hasta el mismo sacerdote respetaba eso. Pero en el tiempo de Amós, ni al que ofrecía ni al que sacrificaba, porque igual tuerto o cojo lo mataba y hacía la ceremonia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que, como creyentes en el Señor y como hijos de su reino, que estamos también construyendo ese reino, saber que nuestra responsabilidad es ofrecer a Dios lo mejor, lo que no tiene defecto. Bien, seguidamente tenemos otro principio, y si tienen alguna pregunta, hermanos, pueden hacerlo. Pero seguidamente tenemos otro principio. Ajá, a ver, Juan. Cuando se habla de sin defecto, y ellos están haciendo una ilustración, porque ya como sabemos, Jesucristo fue el último sacrificio y el mejor de los sacrificios. Ajá. Entonces nuestra ofrenda puede ser mediante nuestra manera de ser, claro, de la comunión que tengamos con el Señor, y en la manera como lo ofrendamos también, en el aspecto de sentimiento, podría decir. Sí. El sentimiento. Sí, hermano, porque cuando, por ejemplo, en el caso de que tú estés sirviendo a Dios, mucha gente sirve al Señor de mala gana, o por obligación, o por no dejar, como dice, bueno, ni modo, me tocó, pero, o sea, mire, yo voy a tomar el ejemplo que tú pusiste cuando hablaste de la razón por la cual tú viniste. A pesar de las circunstancias que se dio, y tú pudiendo quedarte en casa, tú no lo hiciste. Tú viniste, ¿por qué? Porque tú dijiste que era para el Señor. Si tú hubieses venido pensando en que ahora vas a tener que ir a la casa y demás, o sea, hubiese sido una ofrenda defectuosa o un servicio a Dios defectuoso. O sea, nosotros cuando ofrecemos algo a Dios, ya sea nuestra vida, nuestro dinero o cualquier otro recurso, tenemos que hacerlo sabiendo que es para Dios, por lo tanto, de la mejor manera. ¿Por qué? Porque así Dios, cuando hizo lo que hizo por nosotros, al tomar nuestro lugar para el pago del pecado, miren que Jesús no objetó nada. Es más, cuando tuvo la idea de evitar el asunto, él mismo oró, dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Miren, el sacrificio de Cristo, como la Biblia lo señala en el Nuevo Testamento, fue perfecto en todo, porque pudiendo rehuirlo, él no lo rehuyó. Él, como ofrendante, ofreció lo mejor, y como víctima también fue la mejor. Porque Pablo quería interceder. No, Pedro quería interceder, y él mismo no. Deja que la voluntad si no se... Claro, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, y le recriminó ahí, ¿no? Porque estaba adversando, estaba oponiéndose en ese momento. Bien. Bueno, seguimos con el otro principio que tenemos ahí apuntado. También tenemos que la ofrenda a Dios, porque debemos tener algo en claro: todo lo que nosotros estamos hablando es para ofrecerlo a Dios, no a ningún ser humano. Nuestra ofrenda a Dios debe ser con generosidad. Y debemos entender que generosidad es la actitud del corazón de la persona de dar abundantemente. De dar abundantemente. Entonces, quisiera pues yo leer para ustedes
Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 y 13. Dice así este pasaje. Lo tienen, hermanos. Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 al 13. Sí, ¿lo tenemos, hermanos? Sí. Ok. Dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, y miren lo interesante, ahí está hablando de diezmo de frutos. Los diezmos que se daban en el Antiguo Testamento generalmente eran de productos de la tierra, ¿no? Y de productos del ganado también. Pero dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, es más, hermanos, había un año especial para diezmar, que era el tercer año. Después de un ciclo de años era el tercero. Ajá. Pero miren lo que se hacía con ese diezmo. Vuelvo y empiezo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El diezmo era utilizado para el sostenimiento de los levitas, de los descendientes de Leví, que no tenían heredad, que no tenían un pago realmente por el trabajo que hacían. Pero además de eso, al extranjero, aquella persona que no era descendiente de Abraham, pero por alguna razón vivía entre el pueblo de Israel, se convencía de la creencia de ellos y quería ser parte de ellos, la Biblia dice, bueno, a ese vas a ayudar con el diezmo de tus frutos. También a otra persona que se le ayudaba o que se le destinaba el diezmo era al huérfano, a los que por alguna razón habían perdido sus padres, ya sea en una guerra, ya sea porque murieron de enfermedad o porque murieron de causa natural, y ese niño quedaba desamparado, no teniendo ningún familiar que los sostuviera. ¿Cuál era el sostén de ese huérfano? El diezmo. Entonces, ¿qué otra persona? La viuda. Aquellas mujeres que habían quedado sin esposo, sin quien la representara. Ella también era parte de ese beneficio que el diezmo ofrecía. Y por eso estamos hablando, hermanos, de que la ofrenda debe ser generosa. Si la ofrenda de las personas de este tiempo no fuera generosa en el ámbito de los frutos, no se podían ayudar a ninguna de estas personas posteriormente. Tenía que ser una ofrenda, como también en la Biblia se habla, una ofrenda liberal, es decir, que tú supieras que ven acá, yo puedo diezmar esto, pero tú sabes que yo voy a dar más. Yo voy a dar más, porque uno no sabe qué es lo que puede ocurrir en el camino. Y entonces se nos habla de la generosidad. Y también el versículo 13 dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, después de haber diezmado, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al huérfano, a la viuda y al extranjero, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, no me he olvidado de ellos. Entonces, más que nada, hermanos, porque esto era como un voto que hacían posterior a la ofrenda de este diezmo, nosotros debemos entender, hermanos, que cuando hacemos una ofrenda a Dios, si usted la quiere llamar diezmo o la quiere llamar ofrenda, pero cuando lo hacemos, debemos saber que la generosidad nuestra va a ayudar a otros. Miren, yo recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba sin trabajo, que estuve ese tiempo sin trabajo y que estaba dentro del Centro Cristiano de Panamá, oiga, varias veces esa canasta de amor, oiga, nos ayudó, hermano. Ahí sí me levantar la mano porque usted me quitó. Esa es la ofrenda que se refieren ellos en el versículo ese. Es lo que nuestra iglesia y las iglesias hacen. Recoger esa canasta de amor que son los alimentos. De lo que nosotros tenemos,
debemos de compartir. Y como dice Dios, con gozo, con alegría, con generosidad, llevar lo que tenemos para formar esa canasta, para hacérsela llegar a aquellas personas que por una u otra razón están pasando necesidad. No tienen trabajo o personas que son ellos huérfanos, no tienen a nadie. Entonces sí es una ofrenda que se debe de hacer con mucho amor, recoger lo mejor, no lo que yo tengo en la despensa que está viejo. Que ahí que se llenó de moho, que eso, entonces ya eso en el corazón. el día que se fue la luz, la refrigerador se me dañó y se pudrió, eso es lo que voy a... Mejor No. no se ofrenda, mejor no se lleven nada. Mire, yo soy sincera, yo muchas veces he ido a la iglesia y no llevo la ofrenda que tengo porque he olvidado comprarla. Pero no porque olvidado contra mi corazón, yo voy a tomar lo que no me sirve de mi casa y lo voy a, porque eso no agrada a Dios. No. ¿De qué me sirve tomar de lo que yo tengo Un aquí? macarrones con gorgojo. Ajá, y llevarlo. No. Si tengo en mi despensa nuevas cosas, pues yo voy a tomar de allí, de lo mío, y voy a llevarlo. Pero por eso es que sabe que a veces no tengo, por ejemplo, ni enlatados ni para poder llevar. Y a veces yo llevo latas de leche, llevo también espaguetis, pollitos o esas cosas, comida seca. Pero lo normal que debe de ser en nosotros es que cuando tengamos que llevar ofrenda, esa ofrenda de amor, de esa canasta de amor, tenerlo presente y lo hacemos el súper y compramos también esa pequeña porción con mucho amor y la separamos. O lo separamos de nuestro súper que llevamos a la casa. Y yo voy a sacar un cartucho generosamente y lo voy a guardar, voy y lo ofrezco. No dije, ay, no, esto no, porque esto no. Eso es lo que el hermano César está enseñando según Levítico. Sí. Según Levítico es lo que César está aplicando, que está establecido. No, y de hecho... En el Antiguo Testamento, en la antigüedad se hacía. Sí. Que nosotros practicamos hoy día ese tipo de ofrenda. Claro, nosotros no funcionamos como una sociedad agrícola como la que era Israel en ese tiempo. Ahora nosotros tenemos monedas que representan algunas cosas, con las que se pueden comprar algunas cosas y muchos pueden ofrecerlo en ese caso. Pero miren, haciendo un enlace, el pasaje que mucha gente cita en las iglesias, aunque no solamente en la nuestra, y que muchas veces interpretan mal, es ese de Malaquías 3:10, que dice, traed los diezmos al alfolí, y miren, y utiliza la palabra diezmos, tenemos que acordarnos a qué se está refiriendo, fruto de la tierra, y dice al alfolí. Y yo he escuchado en la mayoría de las iglesias a las que he podido visitar, que piensan que el alfolí es el plato. El alfolí era un granero que había detrás del templo, en donde todos estos frutos se guardaban para cuando llegara el tercer año, y miren, no se dañaban, cuando llegara el tercer año de la repartición al levita, al huérfano, al extranjero y a la viuda, se le diera. Era un granero, pero el fruto no se dañaba, Gloria. Como una despensa llena que estaba allí. Eso no se dañaba. ¿Por qué? Porque los levitas igual tenían que esperar que pasara 3 años. Y eso era mercancía seca, así como estamos nosotros viendo que era, no era carne, tampoco iban a guardar carne, eso sí se iba a podrir de una vez. El asunto está en que cuando la Biblia habla de eso, que traigamos los diezmos al alfolí, se refería precisamente a esta práctica, donde con generosidad la gente daba de la tierra y ellos lo guardaban. Imagínense, tan buena era lo que recogían que lo tenían que guardar para que no se perdiera. Y no sé si ustedes han visto la película Jesús, pero hay una parte de la película Jesús que muy poca gente lo notan, que tú ves a Jesús enseñando en la parte de atrás del templo con un grupo de personas y cerca de él hay unos sacos con productos. Precisamente Jesús posiblemente estaba enseñando, según la película Jesús, en la parte del granero del templo. En la parte del en la parte del granero. Creo que está dando la parábola. Exacto. Casualmente la película lo pone como que le está hablando acerca de la parábola del sembrador. Ajá. Y que él estaba justo detrás del granero y había un saco por ahí que estaba dije medio abierto y que entonces él agarra, dije, el sembrador salió a sembrar y tiró un poco de, ¿no? Ahí lo hacen de manera muy graciosa, pero pudo haber sido esa la circunstancia.
Entonces, nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, miren lo que dice. Capítulo 16, el último capítulo de Primera de Corintios, el versículo 2, 16, 2. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según lo que haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hablando de lo que Pablo les estaba recomendando a los corintios en la primera carta respecto a la hambruna en Jerusalén, le dice: miren, cada primer día de la semana, cuando ustedes se reúnan, lo que ustedes hayan dispuesto, porque tampoco les estaba exigiendo, lo que ustedes hayan dispuesto, pónganlo aparte y lo guardan para que cuando yo llegue ya no se recojan ofrendas, sino que Pablo decía: yo llegue, cargue con eso y me vaya a entregarlo. Y precisamente era lo mismo, era el mismo tipo de ofrenda, eran ofrendas de tipo, eran frutos de la tierra, eran granos, qué sé yo, cosas que podían guardarse y podían entonces llevarse sin problema allá a Jerusalén. Cuando dice según haya prosperado, es lo que tú puedas conseguir. Bueno, acuérdate que en ese tiempo las personas que trabajaban, porque había gente que trabajaba y habían otros que tenían haciendas que contrataban las personas. A las personas le pagaban a diario, y eso se llamaba el salario, o el salario de un jornalero, se lo pagaban al final del día. Y no sé si ustedes recuerdan la parábola de Jesús, que dice que Él les pagó a unos al final y que unos llegaron a la mitad del día y Él les pagó lo mismo. Y que le dijo, y que yo, si yo quiero pagarle a ellos lo mismo, la hacienda es mía, no es tuya. Y si a ti no te gustó, bueno, no vengas más, pues. El asunto está en que las personas guardaban de su paga diaria o de su salario diario. Lo que nos dice este pasaje era que se separara algo en lo que hubiese prosperado. A veces el pago de una persona, de un hacendado, de un rico, era diferente al pago de otro, pero había un rango en el que se podía pagar. Había una ley de salario mínimo. Entonces, según hubiese prosperado, según lo que hubiese podido juntar, entonces lo separaba y lo guardaba para que Pablo entonces pudiera recogerlo. A eso era lo que se refiere. ¿Por qué? Porque la gente en esa época trabajaban y al final del día les pagaban. Entonces, Lucas capítulo 21, versículos 3 al 4. Voy a pedirle a Gloria que nos lo lea, por favor. Lucas 21, versículos 3 al 4. 4. Ajá. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, a esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ok, muy bien. En este caso vemos a Jesús, dice que él estaba parado donde se echan las limosnas. Bien, bueno, ya en el tiempo de Jesús, las limosnas que depositaban en el templo sí eran monedas. Eran monedas, lo que muchos historiadores dicen que las monedas que usaban en Israel eran romanas, tenían la efigie de César. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, por haber sido por mucho tiempo una sociedad agraria, no había acuñado una moneda, no la había acuñado. Entonces, las monedas que se cobraban para dar las limosnas eran las monedas romanas. Entonces, vemos aquí a una persona que, según lo que nos dice el pasaje, era una viuda pobre, y que lo que Jesús vio que ella depositó en esa canasta, en esa urna, era el sustento que una viuda pobre podía tener como todo. Dice que ella se desprendió de eso. Y Jesús después dice, posterior, en los versículos siguientes, que ella dio más.
¿Por qué? Porque los demás daban de lo que les sobraba, mas esta dio todo su sustento, con el que podía vivir, con lo que necesitaba para vivir. Entonces, hermanos, con estos tres pasajes, nosotros pues afirmamos lo que es esto de ofrendar generosamente, ofrendar con generosidad. Que la actitud de nuestro corazón sea generosa siempre. Hermanos, porque vemos en la Biblia ejemplos, vemos en la Biblia mandamientos y vemos también que al final la generosidad nuestra va a ser de beneficio para el que no tiene, para el que no tiene en ese momento. Bien, seguidamente también vemos que ofrendar es una inversión espiritual. Y hermanos, voy a estar en el momento de estar viendo pues el pasaje que tomamos para darle sustento a esto, voy a aclarar algo. Cuando se habla de inversión espiritual, no es precisamente lo que muchos apostolocos de hoy, porque ni apóstoles se les puede llamar, hablan de que tú inviertes en el reino, pero estás invirtiendo en el bolsillo de ellos. Cuando dicen que tú das 1 y Dios te multiplica 10. O sea, nosotros acabamos de ver que hay un principio que habla anteriormente que no debemos ofrendar para que Dios nos dé, sino porque Él nos ha dado. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de inversión, por agradecimiento, correcto. Y cuando estamos hablando aquí de inversión espiritual, es porque eso va a redundar en las almas, no en la riqueza del que da, sino en las almas que se pueden alcanzar con este recurso que se da. Entonces, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice, capítulo 9, versículo 6, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Y hermano, yo quisiera que me acompañaran al contexto de este capítulo 9. Vamos a leerlo todo, porque es leyéndolo todo que vamos a tener una idea correcta de lo que está hablando pues este pasaje. 2 Corintios capítulo 9. Vamos a empezar desde el 1. Es más, el 1 es una continuación del 8, donde se habla de la ofrenda para los santos. ¿Y quién eran los santos? Los que estaban pasando la sequía y necesidad en Jerusalén. Y en el capítulo 9, el apóstol Pablo, siguiendo la temática esta, que le estoy hablando de la ofrenda a la gente en Jerusalén, dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Bien, primeramente Pablo dice los de Macedonia, los que él se refiere posteriormente que dieron más allá de su fuerza, y los que Pablo posteriormente alaba en la epístola a los filipenses, porque Filipos, Tesalónica, Apolonia, Berea eran ciudades de la provincia romana de Macedonia. Estos eran de una provincia totalmente diferente a la que él menciona. La provincia de Acaya era la parte griega donde estaban Atenas, Corinto, Esparta y otras ciudades más. Entonces, Pablo le está diciendo, los de Acaya, yo estoy gloriándome de ustedes ante los pobres macedonios. Pero eso era cuento, hermano. Eso era una retórica de Pablo para poder incentivar el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los de Macedonia habían superado por calle la ofrenda de ellos, que estos corintios sobre todo eran gente rica de verdad, eran comerciantes. Corinto era un puerto como la ciudad de Panamá. Es más, Corinto era un istmo, era una franja angosta de terreno que tenía un mar de un lado y un mar del otro. Y por eso es que Bolívar menciona a Corinto cuando dice
en el primer congreso anfictiónico, dice que Panamá para los americanos sea como Corinto para los griegos, porque precisamente eran un istmo. Entonces estos corintios eran gente de dinero, eran gente que vivían del comercio de las naves que venían, lo transportaban al otro lado y las naves seguían. Y entonces sigo leyendo y dice, pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, y ahí es donde tocamos el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y voy a leer hasta el 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para vuestra buena obra. Entonces, miren que la ofrenda a la cual Pablo estaba incentivando a los ricos hermanos corintios era para ayudar a otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de inversión espiritual, es precisamente eso. Vamos a invertir en que el esfuerzo evangelístico de otros beneficia a los que pueden escuchar en otro lado. ¿Por qué? Porque para moverse uno necesita recursos. Para moverse en esta época uno necesita gasolina, uno necesita una serie de cosas. Uno necesita material del cual ofrecerle a las personas para que puedan leer, unas Biblias que regalar, o de repente algunas cuestiones en especie como la ofrenda de amor para llevar también. O sea, todo eso, hermano, es una inversión espiritual. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en que esa persona que reciba el beneficio puede, si Dios quiere, creer en Él. Y puede, si Dios quiere, tener un corazón para creer en la palabra de Dios. Entonces, no estamos aquí diciendo el sentido de inversión espiritual que tienen estos pedigüeños, sacaplata, que lo que quieren ellos es ensanchar sus arcas y no precisamente ayudar a los demás. Bien, y seguimos, hermanos. Seguimos, sí. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, seguimos. El principio número 9, que es el penúltimo de estos 10, dice: ofrenda con gozo. Ofrendar con gozo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que ya lo leímos en el contexto que acabamos de leer, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren que la propuesta que Pablo hace es que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Por lo tanto, si el corazón no va a estar triste, tiene que estar contento, tiene que estar alegre porque está haciendo algo que va a beneficiar a otro. Dice también no por necesidad. Aquí hay otras versiones de la Biblia en español que dicen no por obligación, que yo creo que debe ser la correcta traducción, pero bueno, aquí tenemos no por necesidad. O sea, no debemos ofrendar porque ya honestamente me lo han dicho 7 veces y ya tengo pena que me lo vuelvan a decir una 8ª vez. No. Tiene que ser con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama. Dios se regocija
se alegra igualmente cuando uno de manera alegre, cordial y con gozo uno ofrenda a los demás. Miren que aquí también quiero hacer otra aclaración. Mi esposa y yo hemos sido testigos muchas veces que nos subimos a los buses y suben estos hermanitos que comercian con la palabra muchas veces, porque empiezan vendiendo, no, primero empiezan predicando y después terminan vendiéndote. Y muchos citan mal este pasaje porque dice Dios ama y bendice. Y en ninguna parte vamos a encontrar y bendice. Primero que lo están agregando, una falta grave. Cuando la Biblia dice que maldito es el que agrega cosas a la palabra. ¿Usted nunca lo ha confrontado? Una vez yo sí, yo le dije, oiga, lea bien la Biblia. ¿Por qué varón? ¿Por qué siervo? Porque la 2 Corintios 9:7 no dice que Dios ama al dador alegre. Dice que Dios bendice, sino que ama. Y que gloria a Dios, y se fue. Pero claro, ya había recogido, porque andan con una latita. Entonces, ¿qué muchas veces ellos quieren decir? Que si la gente no ofrenda a la latita esa de ellos, Dios no los va a bendecir. Hermanos, y nosotros, como dije, nosotros hablamos ya, y la Biblia nos dice que nosotros debemos ofrendar para que Dios nos bendiga. Nosotros debemos ofrendar porque ya hemos sido bendecidos. Entonces, hermanos, debemos ofrendar con gozo. Con gozo. Yo conocí una hermana en Cristo que ella, precisamente a veces los domingos, como a las 10 de la mañana, tú veías a esos hermanitos en los buses. Y una hermana, Loreta, ¿te acuerdas? Que nos contó que dice que una vez le dije, oiga, ¿usted no tiene iglesia donde ir a una escuela dominical? Esto no son horas de estar en los buses pidiendo plata. Y el hombre se sintió avergonzado. Pero se lo dijo, usted no tiene una iglesia donde ir a una escuela dominical, porque no son horas, que eran como las 9:30, 10. Esto no son horas de estar pidiendo plata. Y más que en el contexto denominacional del cual nosotros veníamos, la escuela dominical era de 9 a 10:30. O sea que esas eran horas de escuela dominical. Exactamente. Sí. Hermano, él antes de hacer un punto donde decía que dar, cuando usted ofrenda era para que la Iglesia Católica usa mucho eso, pero lo dice que para salvar el alma usted tiene que hacer penitencia y pagar esto. Después cuando llega Semana Santa, si usted paga 10 centavos por comer carne, sí. O sea, eso ya ellos están, ¿cómo se llama César? Copiándolo. No, están haciendo... Añadiendo. Sí, que eso no es lo que dice la palabra No. de Dios, en lo absoluto. Reinante César se refirió a ese punto. Claro. Y la Iglesia Católica usa eso, que te vas a salvar, ¿verdad? Que no es dando ese dinero en la forma de que tú sabiendo que estás haciendo algo malo, ¿verdad? Con dinero tú vas a pagar lo que vas a hacer. O sea, conscientemente, yo quiero comer, digamos, si está según ellos prohibido comer carne el Viernes Santo, ¿verdad? Eso era establecido por la Iglesia Católica. Entonces, sabiendo tú que tienes una regla que no puedes comer carne el Viernes Santo, pero tú puedes comerlo si tú vienes y pagas 10 centavos, 20 centavos, puedes comer. O sea, eso es una indulgencia, le llaman ellos. De hecho, hermana, eso fue lo que Martín Lutero, un 31 de octubre, y precisamente dentro de un par de días vamos a estar celebrando los 500 años, un 31 de octubre, Martín Lutero puso 95 tesis de eso mismo. Digo, y entre otras cosas, pero principalmente en el pago de indulgencia, porque en la época de Lutero se decía que el que pagaba las indulgencias, nada más al momento de caer la moneda en el cofre, el alma era liberada automáticamente del purgatorio. Entonces, eso fue lo que precisamente generó la protesta, porque fue una protesta de Lutero que después se convirtió en una reforma, porque él queriendo eliminar eso del catolicismo y no pudiendo, tuvo que abrir un grupo aparte de gente que entendía las escrituras y de los cuales venimos nosotros. El asunto está en que los que predican de esa manera hoy en día están trayendo nuevamente indulgencia al ámbito cristiano. De León X, que le mandó precisamente a un cura alemán que se llamaba Juan Tetzel.
y que Lutero lo que describe como el pico de oro del diablo, dice, porque era tan elocuente que él decía algo y la gente, sobre todo la gente pobre, iba a depositar cantidades inmensas de dinero. Nosotros no podemos volver a eso porque estaríamos llevando a la gente para atrás. Hermano, Sí. me quedé aquí, yo no sé si los primeros 5 puntos donde nos dice o nos advierte que debemos ser discretos, no palorear con lo que damos, o no sé si se ha tocado, o sea que hay gente que hacia alarde. de lo que da. Eso debe ser con su generosidad Dice que tu y mano no tiene derecha no debe saber la mano izquierda. ¿Cómo es que se llama? Sí. pero hay gente que hace alarde que Sí, hay gente que hace alarde. De hecho, Jesús habló de eso con respecto a la oración y también creo que con respecto a la ofrenda, porque él dijo que lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda, ¿no? Entonces, claro que sí, la Biblia condena eso de que ya sea que nosotros estemos orando, nos paremos delante de todo el mundo para que vean lo bien o lo bonito que oramos, o si estamos echando la ofrenda, que yo tenía un amigo que eso lo hacía de maldad, él no era porque él quería, pero cuando, porque el que recogía la ofrenda era amigo de nosotros, y nosotros a veces hacíamos relajo en pleno culto, él empezaba a sacudirse el bolsillo, como porque él parecía bucero. Entonces todo el mundo en la parte de atrás se reía por a carcajadas, porque lo hacía de broma. Pero si hubiese sido una actitud, ¿cómo se llama? Seria y sincera, eso estuviera muy mal. Porque no debe ser la actitud de un creyente genuino y que está madurando y creciendo en el Señor hacer esas cosas. Mire, yo le voy a comentar algo de una iglesia que a mí me invitaron hace como unos 5 o 6 años atrás, que acompañara a esas personas porque son creyentes y había un programa especial y quería que los acompañara. Y si te entiendes, para mí era increíble ver primero la práctica y ver todo lo demás y ver una canasta aquí de dólar, de $5, de 10 y de 50. Imagínense, eso. Esto es tanto, ya tú sabías que aquí había de 1, de 5, de 10 y demás, de 20. O sea, cada canasta, tú vas a ofrendar y ya tú sabes que si tienes $1 tú lo tienes que echar allá. Y si llevas $5 aquí. O sea, qué manera, ¿verdad? Y la gente se paraba corriendo a depositar en las de 20 porque quedaba más. Iba a recibir, exacto. Y la persona que estaba conmigo que me invitó me dice, no vas a ofrendar, y que vas a ser bendecida. Y yo me quedé mirando, porque voy a ser bendecida. Es que te van a decir que ve, toma como $5 y échalo de 5. Digo, no es que no tenga dinero para ofrendar. Es que no está bien lo que están haciendo. Le dije, no es correcta. Dios no te va a bendecir porque tú des más o des menos. Esa no es la ofrenda que Dios quiere. Y comencé una polémica prácticamente en el grupo donde estaba sentada y la gente que estaba alrededor estaba oyendo. Y me quedaban mirando como si yo fuera una extraterrestre que llegué allí. Pero yo puse mi voz porque era para personas que yo conozco. Y yo me senté y hablé con ellos. Pero es que no tenga para ofrendar. Pero este tipo de ofrenda yo no lo hago. Ni en la de 1, ni en la de 5, ni en la de 20. Yo voy a ofrendar según mi corazón. Y mis intenciones no es para que Dios me bendiga o me duplique los 5 o $10 que yo voy a dar. Esto no es lo correcto, esto no es bíblico de vida, esto no está en la Biblia. Sí. La gente se quedó calladita. ¿Usted cree que a mí me va a dar ganas una vez volver yo a esta iglesia? Aquí todo el mundo sabe más o menos de qué iglesia estoy hablando. Sí, claro. Porque lo hemos visto en televisión. ¿Eso qué es? Inclusive, hermana, hay hasta cajeros con aplicaciones para depositar en cierta iglesia. Sí. Miren, hermano. Banca en línea. Sí, banca en línea. Mire, hermano, nosotros estamos ahora y muchas veces referente a esto de la ofrenda en una apostasía horrible. Miren, hermanos, yo creo que nosotros debemos
Y precisamente por eso estamos hablando de este tema, porque la buena práctica de la ofrenda y el honor que nosotros le podemos dar a Dios ofrendando va a resultar de la buena enseñanza que nosotros recibamos de esto. Yo le voy a decir algo, Dios no está siendo honrado por ninguna de esas iglesias que hacen eso. Esas iglesias son apóstatas, esas iglesias están haciendo mercadería del evangelio. Y tristemente, a mí me ha tocado hablar con gente hoy en día, que me dicen, César, yo no voy a la iglesia como a la que tú vas, porque ahí voy a salir limpio, desplumado. Yo le digo, no. Y tristemente la gente está empezando a creer que los que están equivocados son los que predican sanamente el asunto, Sí. y no los que predican mal. Mal. Y ese es el problema, y eso me preocupa, porque he tenido confrontaciones, Sí. pero a mí no me gusta tener confrontaciones sobre eso. Ay, mándamelo a mí, que a mí sí me encanta discutir Porque con... yo no tampoco me siento tan preparado, porque por eso uno debe conocer al Señor. Cuando Dios, el Señor me dice conocerlo, es apegando a la palabra. Claro, un hermano. conocimiento espiritual, y uno practicarlo y hablarse, decírselo a las personas que no conocen. Está clarito lo Pero que cuando uno va hacia esa persona, es como que uno está mal, uno está diciendo algo que... Que uno es un blasfemo. Y eso me da... Se eso lo vi es en lo que la yo le digo. televisión, yo un canal de esto, la insistencia de que hay Sí, que dar y dar y dar. exactamente. Y como en la iglesia de nosotros eso no se da, la gente, nosotros estamos equivocados. Nosotros estamos mal. Nosotros estamos mal, lo que están bien es allá Son ellos, en Osana y ese Osana, poco. donde piden y te... Exacto. Miren, hermanos, tanto se dice una mentira que se llega a tomar como verdad. Y nosotros no debemos permitir, o sea, no podemos evitar que otros crean las mentiras como verdad, pero sí podemos evitar que nosotros caigamos en eso. Eso sí podemos evitar. Por eso tenemos que conocer mucho. Y esta clase que el hermano está dando es muy importante, Sí. porque la desconocemos. Cuando yo comencé a evangelizarlos a ellos, la primera inquietud que ellos tenían sobre todo el hermano César. Fue eso. Yo vengo de Atalaya, donde... Y me atacaba por todos lados. Porque Pero yo vengo de con Atalaya, mucho donde amor, sacan, donde ¿verdad? la plata del santo te la Sí. gastan en la prostitución, chingueando dado, Ajá. jugando chance y en la maquinita la plata que juegan. Entonces, ¿qué le puedo decir? Yo así desde la iglesia. Es que pues, Y yo vengo... preparado. Si usted no está preparado, te van a derribar. O te van a hacer que tú tambalees en un momento dado. El hermano hace preguntas muy severas, Mi muy fe duras es firme, sobre el tiempo. pero Pero el espérate un momentito más. conocimiento. Yo, gracias a Dios, tuve y tengo unos pastores que me enseñaron y me guiaron. Y aprendí de ellos. Y aprendí a la luz de la palabra, no conformándome con lo que Gustavo me pueda enseñar. Le llamo Gustavo por amor y cariño, porque yo tengo... No, es que él se llama así, hermana, no se Sí, pero es preocupe. que la gente entiende que cuando tú le llames a él por su nombre, le estás... lo estás- Faltando el respeto, no. No, yo me acostumbré a llamarle a él Gustavo. Y Mm. cuando estamos juntos, para mí es Gustavo. Él es mi amigo, mi hermano Gustavo, y cuando hay necesidad de decirle hermano pastor o pastor Linda, respeto. Yo aprendí, pero yo me iba a estudiar. Iba y leía, y todo lo que él decía lo ponía en una balanza, y tenía mis dudas, preguntaba. Si no, este señor me derriba y yo salgo con el ramito, así como dicen, si me disculpen la palabra, y me voy. Ujú. Pero yo siempre, y les enseñé a ellos cómo el viejo, cómo se debe desmar, por qué, y los llevaba a la palabra. Y yo le decía al hermano, es que yo no lo digo. Cuando ustedes dicen algo, no se dice, usted tiene que buscar la Biblia, y aquí yo tengo que sustentarlo con la palabra de Dios. Si yo no lo puedo sustentar, no se lo puedo decir. Hubo veces en que yo le dije, hermano, yo esa pregunta que usted me respondo al día siguiente, porque le voy a responder, pero ahora mismo no me acuerdo cómo puedo sustentárselo. Y el decirle yo algo a usted y no poderlo sustentar, entonces lo que le estoy diciendo usted no lo puede creer. Exacto. Yo me pegaba para el día siguiente y yo buscaba, sustentaba, y entonces le decía al hermano, ya le tengo el elemento. O sea, iba con la, cómo decirle, contestarle su pregunta, y lo sustentaba. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Claro. Pero si nosotros no tenemos esa actitud, lo que vamos es a confundir al mundo allá afuera, que es más confundido de lo que está. Con todas estas iglesias predicando semejantes disparates, y va uno y no le puede contestar una pregunta a ellos con respecto a cualquier tema que le haga. Nosotros vamos a quedar muy mal. Exactamente.
Pero hay muchos incautos porque en estos buses, cuando yo viajaba en esos buses, se veía todos los días esto. No, se ve Y la todos gente los días. todos los días predicando. Y ya después me dijeron, el pastor tal alquila el carnet a este por $7 El día. el día. Aquí en Vista Alegre, aquí donde tú vives, el pastor le alquila a esta gente el carnet por $7 al día. Mira. Para que eso es lo que recojan. Imagínate. Lo que Entonces yo yo vengo $7 donde para está, la iglesia. yo vengo donde se está robando la plata para que pidan plata en los buses. Y un día Claro, le prego- la persona se queda con lo que recoge, pero el carnet tú lo alquilaste. Tú lo alquilaste, tú coges $7, él le lleva $100 al pastor. Tú vas a recoger $20. Hasta eso. Estos $20, $7 para que Ah, carnet. ¿tú sabes a dónde lo escuché en la parada de esa gente que paran los carros que están peleando con otros? Que estás a toda decisión y si tú alquilas, tú mira la sinvergüenzura de carro un carnet alquilado, Y le más. tiene que dar $100 al pastor toda la noche. Sí. Yo digo, ay, de la que Ese están sí, dando. ¿Y cuántas veces cayó usted también? de No, yo soy yo. Ese es el pastor un sinvergüenza. Pero No bueno, es una. el Señor, Un día le pregunté a un señor en un bus, digo, oiga, porque dice que esa plata que recogiera para, digo, oiga, ¿usted de qué se mantiene? ¿Usted trabaja? No, que yo todos los días en esos buses y dice que lo que recogen la lata era para los, no sé qué, para unos ancianos, para unos niños huérfanos, para lo de cáncer, para no, para lo del SIDA. Ujú. Y entonces él dijo, y jefe, ¿y usted de qué se mantiene? ¿Usted no trabaja? Mire, yo le puedo contar para seguir con esto de ofrendar con gozo y ver Mateo capítulo 5, pero yo le puedo contar de la historia de un hombre que vivió en Inglaterra en el reino de Prusia estuvo con el 1800 y tanto. Él originariamente había nacido en Alemania, en esa parte que le llamaban el reino de Prusia, pero él se muda con su familia a Inglaterra, a la ciudad de Bristol. Él se llamaba George Mueller. George Mueller, le decían el héroe, ¿ah? El héroe de la fe, le decían así. ¿Por qué? Porque después que él se convierte, él deja el alcoholismo y deja la chinga. Él era un apostador empedernido, así no podía librarse de eso. Se convierte y se hace pastor en una iglesia donde él, primero que nada, renunció a la ofrenda, o sea, a la paga. Él dice, no, yo voy a confiar en Dios. Y Dios lo sostuvo milagrosamente todo ese tiempo. Después él abandona el pastorado y abre un orfanato que en Inglaterra se hizo muy famoso, por el cual ese señor que le estoy hablando, cobró mucho renombre. Era un orfanato en Bristol que albergaba más de 1000 niños, en donde, sin él pedir ofrenda o donativos, esos niños eran alimentados a diario. Y cuenta una anécdota que una noche él sabía que la despensa se había agotado y no tenía para ofrecerles de comer al día siguiente a esos 1000 y tantos niños. ¿Qué hizo él? Bueno, esa noche lo había visitado un misionero que quería hospedaje, porque mira, hasta los misioneros tenían que ver a quién le pedían que los hospedara, porque nadie los hospedaba. El misionero se hospeda ahí y junto con el misionero ellos oran para que Dios milagrosamente resolviera el asunto. Bien, para no cansarlos, dice que al cabo de los 30 minutos después que terminaron de orar y que se iban a acostar, sintieron un ruido afuera. Ellos salieron a ver y era que una carroza se le había dañado el eje de la rueda y dice que tenía desparramado un montón de pan. Cuando él fue y preguntó en qué podía ayudar a aquella persona que estaba tratando de arreglar la carroza, le dijo, es más, la persona lo reconoció, él sin conocer a la persona lo reconoció, le dice, señor Mueller, no, estos panes eran para el conde tal, pero ya no se los voy a poder llevar, esto se va a dañar, así que yo prefiero que usted lo recoja, pues, recoja lo que puede recogerse y lo use para usted. Bueno, esa noche ellos recogieron tanto pan que pudieron brindar comida por varios días a los niños. Entonces, eso fue un triunfo que tuvo Mueller
porque era un hombre muy devoto, pero además de eso, se vio que era un hombre que no lucraba. Porque cuando Müller muere, él murió con 800 libras de fortuna en un cofre que tenía. Y eso lo descubrió una hija cuando ya descubrieron que él estaba muerto, y empezó a revisar las cosas de su padre para ir viendo qué regalaba o con qué se quedaba. Y la hija encontró que lo que había acumulado su padre en toda su vida eran 800 libras esterlinas. O sea, eso no era una fortuna tampoco. No era una fortuna tampoco. Entonces, vemos aquí que esta mala práctica de los actuales líderes cristianos, lo que ha traído es más descrédito. Miren, ese hombre que le donó los panes a Müller quedó impactado con el testimonio de Müller y se convirtió. Y se convirtió en un predicador. ¿Por qué? Porque él decía que ese hombre era un hombre de verdad. Entonces, pero era un hombre que además de eso practicaba la Biblia correctamente y no andaba metiéndole la mano en el bolsillo a nadie. Él vivía por fe. Todos los donativos que él recibía, porque a alguien se le ocurrió dárselo o porque ocurrían cosas como la de la carroza que se dañó esa noche extrañamente. Ajá, bien. Entonces, dice Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren lo que Jesús está diciendo o está enseñando. Entendiendo, hermano, que la ofrenda a la que Jesús se estaba refiriendo era la ofrenda animal, esa para el sacrificio. Jesús lo dice: si tú llevas una ofrenda que sacrificar el día de la expiación o el día de las fiestas donde se permite que las personas puedan ofrecer una víctima, y ahí te acuerdas que tienes un conflicto con tu hermano, con tu vecino, con el que sea, mira lo que dice Jesús: deja la ofrenda en el altar, déjasela al sacerdote que la cuide hasta que tú resuelvas eso. Y después que resuelvas eso, entonces ve y continúa el rito. Entonces, ¿qué Jesús está diciendo? Ofrendar con gozo. O sea, que la ofrenda sea un asunto del que yo pueda estar tan contento porque me he liberado de circunstancias de conflicto con otra persona. Entonces aquí vemos, hermano, un asunto tremendo con respecto a esto. Y para finalizar, el 10º principio es ofrendar medidamente u ofrendar con medida. Segunda de Corintios capítulo 9:7, que ya lo hemos leído anteriormente, dice: cada uno dé como propuso. El proponer, ya sea en oración o con una actitud correcta, que uno va a dar, es sano, hermano. Es más, es un cuidado que es inteligente, porque primero, así uno no cae en fanatismo, y segundo, uno está acostumbrado a hacer las cosas con orden. Eso de que a mí me pongan varios tambuchos con una cifra, eso va en contra de todo esto de ofrendar con medida. Porque si yo dispuse en mi corazón con alegría dar 20, ¿por qué yo tengo que hacerle caso al que me está instigando desde un púlpito diciendo mejor da 25? Porque ahí va a venir la bendición. No, hermano, la Biblia nos dice, el mismo Pablo le dice: cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, sí, pero como propuso, como usted ha estipulado en su corazón que sí sea. Entonces, ¿cómo nosotros debemos ofrendar? Bueno, con una medida. ¿Cuánto? Ya eso depende de todos nosotros. Y debemos obviamente tener la actitud correcta para eso.
Y bueno, mis hermanos, para finalizar nada más, quiero decirle que sí sería bueno que estos 10 principios, los 5 que dimos anteriormente y estos últimos 5, los podamos revisar en la casa, o sea, los podamos repasar, porque, hermanos, como bien dice la hermana Lumi, si uno no tiene la actitud de los judíos de Berea, que dice que cada día en sus casas examinaban a ver si las escrituras eran así, y no le estaban examinando a cualquiera, estaban examinando a Pablo, que en el judaísmo ya él era reconocido como un rabino de jerarquía. Nada más el hecho de haber sido alumno de Gamaliel, eso le daba reputación. Y estos judíos que estaban en la ciudad de Berea, que de hecho era una ciudad de Macedonia, dice que al ver las cosas que Pablo le decía, llegaban a sus casas, buscaban un manuscrito del texto que Pablo les había citado y veían si estas cosas eran así. Y miren que lo que dice el libro de los Hechos con respecto a ellos es que eran más nobles que los que estaban en Cesarea. O sea, repasar las cosas que se nos predica, hermano, es un asunto que nos da nobleza, y nos ayuda a caer en engaño o a caer en excesos posteriormente. Bueno, yo con eso termino, hermanos, y yo espero que estos 10 principios sean de bendición para cada uno de nosotros cuando los practiquemos. Señor me los bendiga, hermano.